Bien, Yahweh les bendiga a todos, hermanos. Estaba meditando en la palabra que el pastor Rubén estaba leyendo y en la reflexión que dio personal el pastor Rubén. Y bueno, entiendo que la parashá de hoy es una parashá especial. Por allí vi, como dice el pastor Rubén, el pastor Jim dice, es mi parashá favorita. En realidad todas las parashás son las favoritas del pastor Jim, pero son todas las parashás las favoritas nuestras. Es tremendo como Dios en cada palabra trae algo tremendo en cada parashá a nuestras vidas. Y a raíz de lo que estaba hablando el pastor Rubén, me trae un recuerdo que las parashá en sí, en este caso Shmini, octavo, tienen un significado, no solo un significado de aprendizaje para nuestras vidas, sino que tienen un significado para el tiempo en el que son dadas. Ha acontecido muy a menudo en el ministerio que la parashá en sí, cuando toca una semana determinada para allá, acontecen en la semana esas cosas, ¿no? En la vida de los hermanos. Ishmini es una parashá, miren, octavo. El pastor Rubén nos habló sobre el día octavo. Eh, Octavo es el día del nuevo comienzo. Octavo es el día donde la obra de Yahweh ya está completa, porque la obra de Yahweh no se hizo en 6 días. Dice la palabra de Dios que el séptimo día está dentro de la creación de Dios. El reposo, el día de reposo está dentro. Es por eso que la semana de Dios tiene 7 días, la creación tiene 7 milenios, ¿m? El gobierno milenial del Mesías viene como un Shabbat. ¿Y luego qué? Shmini representa comenzamos nuevamente. Esto es como algo cíclico. Siempre decimos que el ciclo de la Torá termina allí en Deuteronomio y comienza en Génesis todos los años. Y todos los años hay un nuevo comienzo. Y esta semana es muy especial, la parashá, porque viendo la vida de Moisés y la vida de Aarón, yo voy a hacer un enfoque en Aarón, en esta parashá Shmini 2022, voy a hacer un enfoque en Aarón y te voy a llevar a que te sientas como se sentía Aarón en esta parashá. Esta parashá nos habla de Yahweh que lleva al pueblo en el desierto, Moisés recibe instrucción de Yahweh. Entendamos que Moisés era una persona que estaba muy presionada. Moisés tenía muchas presiones a cuestas, muchas presiones. No era que Moisés salió del desierto o entró al desierto sin presiones, no. Desde el día número 1 Moisés se vio presionado. Se vio presionado cuando tuvo que defender a los hebreos en Egipto, se vio presionado cuando tuvo que huir de Egipto porque lo iban a matar, se vio presionado en volver a Egipto y sentir esa presión, ya no la presión física, sino una presión espiritual y una presión psicológica al decir, tengo que ir a hablarle a un pueblo que no me va a creer. Tengo que ir a hablarle a un pueblo que no sé si me va a recibir. Dios se me presentó y me dijo, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Imagínense la presión psicológica y moral, y disculpen, no moral, sino espiritual que tenía en ese momento Moisés. Entendamos que Moisés no era Yahweh, Moisés no era Yahshua, Moisés era un hombre igual que nosotros, de carne y hueso. Cuando él saca al pueblo de Egipto, luego de las presiones de fe, porque Moisés vivió una prueba de fe, la prueba de fe era creer que si él se presentaba delante de Faraón, todo lo que salía de su boca se iba a cumplir. Creer que lo que Yahweh había dicho se iba a cumplir. Y mira, hermano, hermana, tiene una presión tan grande eso, creerle a Dios. Tiene una presión tan grande el obrar de acuerdo
a lo que la Escritura dice en un salto de fe. Vamos a dividir en dos esta enseñanza, en dos temáticas. Una temática es la ley y el cumplimiento de la ley, y otra temática es la persona que se encuentra dentro de ese contexto. Moisés se encuentra que saca al pueblo de Egipto. Primero, en las parashá anteriores vimos cuando sacó Moisés al pueblo de Egipto. Bueno, no sé si cualquier persona se hubiese atrevido a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, eso dice Yahweh, porque si no va a pasar esto, y van a pasar las plagas, y pasaron las plagas. Moisés dio un salto de fe, pero me imagino que antes de hablar con Faraón había mucha presión en él. Cuando él saca al pueblo al desierto, en el desierto acontece algo similar. La presión era tal sobre la persona física de Moisés, psicológicamente, que dice que Yahweh, dice la Escritura, le envía a su suegro para enseñarle a descomprimir la presión que él tenía. ¿Cuál fue el consejo de su suegro? Si vos atendés a todo el pueblo y todos los problemas del pueblo, te vas a volver loco y el pueblo no va a recibir lo que tiene que recibir. Entonces, sabiamente, él recibe un consejo de parte de Dios, y el consejo de parte de Dios fue: pon gente a cargo de 1000, de 100, de 10, y allí dividió las cargas Moisés, las presiones. Y solo los casos más importantes llegaban a Moisés. Aún así, Moisés tenía una carga muy pesada. La carga de Moisés era que él tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés, ¿saben cuál era la otra carga que tenía Moisés? Que él conocía al pueblo. Y él sabía que era difícil que ese pueblo llegue a la tierra prometida. Una de las presiones más grandes que tenía Moisés era que Moisés sabía que el pueblo de Dios era de dura cerviz, que el pueblo de Dios era cabeza dura. Entonces, él tenía una presión moral, psicológica, espiritual, que le decía: tienes que llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿cómo voy a llevar a este pueblo tan rebelde a la tierra prometida? Hoy Rubén hablaba de Aarón, que hizo un becerro de oro. Aarón, el hermano de Moisés, podríamos decir la mano derecha de Moisés, caminaba con Moisés, hablaba por Moisés y fue puesto como sumo sacerdote por Yahweh. Aarón cometió un error. El error fue hacer el becerro de oro. Cuando él hizo el becerro de oro, ya sabemos el episodio de Ur, que fue asesinado Ur y después el pueblo fue a hablar con él. Y él, bueno, vamos a hacer el becerro de oro. ¿Por qué? Porque es necesario que este becerro se haga, porque si no el pueblo me mata. Y si el pueblo me mata, va a quedar sin líder, porque no vino Moisés todavía, no descendió Moisés. Y si yo me muero, ¿qué va a ser de este pueblo? ¿Qué hizo Aarón? Quebrantó un mandamiento. Hablamos en muchas oportunidades que la vida del ser humano está por sobre el mandamiento. Cualquier mandamiento, excepto negar a Yeshua. Cuando nosotros negamos a Yeshua, bueno, corremos el riesgo de perder la salvación. Pero si no, el ser humano debe salvar su vida si un mandamiento se antepone. Ahora, eso lo hizo Aarón. Y tenemos un Moisés preocupado porque su persona de confianza, Aarón, ya había fallado. Y luego de que acontece eso, Yahweh nombra a Aarón como sumo sacerdote, desciende fuego del cielo. ¿Quién no quiere que todo en nuestras vidas, todo en nuestro ministerio, todo en las cosas que hacemos en el día a día funcione bien? Todos queremos que funcione tal cual Dios lo dice. Y Moisés quería que funcione tal cual Dios lo dice. Pero acontece que cuando Aarón y Moisés hacen descender fuego del cielo y consume allí el altar, tenemos el episodio de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ven eso. Nadab y Abiú ven, y dentro del corazón de Nadab y Abiú había una necesidad de ser ellos
quienes ocupen el lugar de Moisés y Aarón. Los hijos de Aarón tenían eso, tenían en ese momento una necesidad de ocupar ese lugar, una necesidad de protagonismo. Miren, en psicología hay algo que dice la psicología, incluso he leído muchos libros allí en los Estados Unidos, hay un escritor, ha fallecido, que me encanta leerlo, se llama Dale Carnegie. Dale Carnegie cuenta que el ser humano, todos nosotros, algo prioritario para el ser humano es la necesidad de protagonismo. Necesidad de protagonismo. Todo ser humano necesita ser protagonista, necesita ser tenido en cuenta. Entonces, obramos los seres humanos muchas veces, nuestro accionar, nuestro trabajo y lo que hacemos muchas veces es para saciar esa necesidad de protagonismo. Eso fue tomado por muchas personas, muchos líderes a nivel mundial para saber cómo llegar a las personas. Por ejemplo, allí Napoleón Bonaparte a sus soldados, antes de la batalla, los levantó a todos como generales y les dio allí medallas y ellos estaban, wow, somos generales. En realidad eran soldados que le habían dado una medallita. Pero su ego se enalteció porque ellos se sintieron importantes. Nadab y Abiú le pasó lo mismo. Ellos querían ser importantes, ellos querían ser como Aarón y como Moisés. Ahora, ¿por qué ellos no lo habían hecho antes? Ellos no lo habían hecho antes porque cada uno de nosotros, esto es una pequeña introducción que les digo, tiene psicológicamente lo que se llama frenos inhibitorios. ¿Qué son los frenos inhibitorios? El freno inhibitorio en el ser humano es aquello que nos hace cuando nosotros vemos a una persona y nos desagrada, que no le digamos algo malo, porque nuestra conciencia nos dice no. O sea, nos frena de eso. El freno inhibitorio nos frena, por ejemplo, cuando hay un pensamiento en la persona de hurtar, no hurta por algo moral. El freno inhibitorio es lo que nos impide muchas veces que lo que está en la mente sea ejecutado por el ser humano. Ahora, ¿cómo se rompen esos frenos inhibitorios? El freno inhibitorio en el ser humano se rompe de dos maneras. La manera en la que se rompe generalmente, mayormente, es cuando el físico, la mente de la persona es afectada por algo que rompe los frenos inhibitorios, por ejemplo, el alcohol, la droga, sustancias que hacen que la mente, el psiqui de la persona, quiebre esos frenos inhibitorios y entonces tenemos a una persona que saca de dentro de sí todo lo que tiene. Cuando una persona toma o cae en se droga o toma, ¿qué acontece? Quizás esa persona cuando no toma o no se droga, es una persona que la vemos normal, pero cuando toma alcohol o se droga, los frenos inhibitorios salen y desconocemos a esa persona. Lo que aconteció con Nadab y Abiú es que ellos habían bebido. Nadab y Abiú habían bebido. Y cuando ellos tomaron alcohol, acontece que los frenos inhibitorios salieron de allí. Y salió de dentro de su corazón, afloró lo que ellos querían. Ellos querían ser como Moisés y como Aarón. ¿Qué aconteció? Fueron ebrios al altar y presentaron a Yahweh fuego extraño. ¿Por qué? Porque quienes eran llamados a hacer eso eran Moisés y Aarón, no Nadab y Abiú. Entonces dice la palabra de Dios que de debajo del altar sale fuego y los mató, los consumió. ¿Mm? A partir de ese momento, Yahweh da un mandamiento, el cual dice, a partir de este momento no se puede tomar sidra ni ningún tipo de sustancia alcohólica en el servicio. A partir de ese momento no se podía tomar más en el servicio de la casa de Dios, entonces no pasaba más eso.
¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque cada uno de nosotros tiene defectos y cada uno de nosotros tiene cosas que cambiar. Esto provocó no solo la muerte de Nadab y Abiú, sino que provocó una gran aflicción ¿en quién? En su padre, en Aarón. Aarón aquel que había hecho el becerro de oro, que ya había cometido un error. Y Aarón se aflige en gran manera y fíjese lo que le dice Dios. Yo te voy a manifestar que Aarón es la sombra profética tuya y mía, del sacerdocio imperfecto. De hecho, Aarón es una sombra imperfecta de lo que hay en el reino de los cielos, del sumo sacerdote que es Yeshua. Dice la escritura así, vamos a leer. Vamos a leer en el 10, Levítico 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca mandó. O sea, Yahweh no los mandó. Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón, escuchen, los hijos de Aarón que habían cometido un error habían muerto por manos de Yahweh. Yahweh los había quemado. Y a partir, en ese preciso momento, Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Miren, hermanos, con dolor tengo que decirles que muchas veces los siervos de Dios, quizás alguna vez en mi vida me ha pasado, son insensibles. Moisés le está diciendo a Aarón, luego de que sus hijos mueren, Dios dijo esto, que Dios se santifica en este tipo de cosas. Y era cierto, Yahweh se santificaba en ese tipo de cosas. No permitiría Yahweh que se haga un sacrificio que no corresponde y que él no mandó. Y les quitó la vida, pero Aarón era su padre. Aarón era el padre. Y yo acá no veo palabras de consuelo, veo algo distinto, miren. Dice, y llamó Moisés a Misael y a Eleazar, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itmar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, porque vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Yahweh ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme a lo dicho por Moisés. Y Yahweh habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando estéis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Bueno, aquí está el mandamiento. Yahweh le dice a Aarón, mira, Aarón, a partir de este momento no tomará vino nadie ni sidra para que no mueran, para que no pase más esto. ¿Por qué? Porque ellos cometieron locamente un error que se podría haber evitado. Para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itmar sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas ofrecidas a Yahweh y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Esto es
Mire, no, esto no pasó meses ni semanas. Fue inmediatamente los hijos de Aarón fueron muertos por Yahweh. Yahweh les dice, bueno, disculpen, Moisés les dice, bueno, sigamos con el sacrificio. La comeréis, disculpen. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Itmar, sus hijos, que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Yahweh y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh, pues que así me ha dicho y me ha mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho será mecido como ofrenda mecida delante de Yahweh, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Yahweh ha mandado. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itmar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste la expiación del lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Yahweh. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar del santuario, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Yahweh, pero a mí me han concedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Yahweh? Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. ¿Qué pasó aquí? Luego de que Nadab y Abiú mueren, Aarón, su padre, estaba atribulado y no se le permitió hacer duelo. Es más, dentro había un sacrificio, y la palabra de Yahweh decía que ese sacrificio debía ser comido por el sacerdote y sus hijos. Parte del sacrificio, porque los sacrificios, el sacrificio que se hacía en el templo y anterior al templo, una parte del sacrificio, supongamos un corderito, una parte del corderito era para el sumo sacerdote, el cual era para que él coma, para que ellos coman, porque los levitas, los descendientes de Leví, no tenían heredad en Israel. Los levitas estaban en el servicio de la casa de Dios y eran sostenidos por la congregación. Entonces, cuando la congregación de Israel llevaba los sacrificios de cebada, de trigo, de harina, de becerros, o los sacrificios de corderitos, una parte de eso quedaba para que puedan comer los levitas. Y el mandamiento decía, este mandamiento puntual, que debía ser comido dentro del lugar, porque era muy santo el sacrificio. No lo podían llevar a su tienda y comerlo en su tienda. Y no lo comió. Los hijos de Aarón lo que hicieron es quemarlo. Entonces Moisés allí se enoja. ¿Por qué no lo comieron? Y allí Aarón le dice, bueno, pero Yahweh se hubiese agradado si yo lo comía en la condición que estoy. Hay muchos historiadores judíos que dicen que en realidad el sacrificio que se había hecho no demandaba ser comido. No era una exigencia en la ley ser comido ese sacrificio. Por eso Moisés luego se arrepiente. Pero lo que yo quiero hablar hoy con ustedes, hermanos, es lo siguiente. Por un lado tenemos una palabra y tenemos una ley que debe ser cumplida. Y por otro lado tenemos personas físicas que tienen sentimientos, que tienen pensamientos, que tienen emociones, que son aquellas que deben cumplir esa ley.
Aquí tenemos que Aarón primero hizo un becerro de oro y luego no comió del sacrificio. ¿Por qué? En las dos situaciones Aarón se encontraba bajo una presión extrema. En una lo iban a matar si no hacía un becerro de oro, y en otra sus hijos habían muerto. Ahora, Yahweh, querido hermano y querida hermana, que es donde quiero llegar con esto, no destituyó a Aarón cuando hizo el becerro de oro, y Yahweh no destituyó a Aarón cuando no comió esta ofrenda. Sin embargo, hay muchos líderes religiosos y no quiere Yahweh que nosotros seamos parte y nos pase también, que solo piensan en el mandamiento y en la ley y no piensan en la persona y en la situación que esa persona puede estar viviendo. Muchas veces nos levantamos en ira y vamos a lo familiar, vamos a lo personal y no a lo ministerial. Muchas veces nos levantamos en ira y nos enojamos con personas las cuales no sabemos lo que están viviendo en ese momento. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con alguien que debía hacer lo correcto y se equivocó? Y luego nos enteramos del motivo por el cual esa persona se había equivocado. Tanto Moisés como Aarón estaban formados bajo presión. El cristiano está formado bajo presión. Nuestra vida, la vida del creyente, es una vida de constante presión. Es una mentira lo que dicen por allí muchos, si conoces a Jesús o si llegas a Yahshua, eh, todo cambia. Sí cambia, claro que cambia, pero eso no quiere decir que la vida del creyente es color de rosa. Tendría que serlo, porque si fuésemos obedientes de la manera en que Dios quiere, bueno, gloria a Dios, recibiríamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero somos seres moldeables y muchas veces que no queremos ser moldeados. Yahshua mismo, cuando vino a la tierra, nos dijo, no, ¿por qué mirás la paja del ojo ajeno? ¿Qué no ves la viga que tienes en tu ojo? ¿Por qué no miras la viga que tienes en tu ojo y después ves la paja en el ojo ajeno? Y hermanos, ese es el pensamiento de todo ser humano. Miren, la misma palabra de Dios lo dice. El libro de Proverbios dice que el hombre es sabio en su propia opinión. O sea, yo creo que soy sabio y hago las cosas bien, y cada uno de ustedes cree que son sabios y hacen las cosas bien. Y muchas veces en esa opinión personal que tenemos, nos enojamos con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro vecino, nuestro amigo, y los agredimos quizás muchas veces y no sabemos lo que esa persona está viviendo. Eh, con la gente desconocida. Ustedes saben cuántas veces, me ha pasado muchas veces, ver gente, hablar con gente y enterarme luego de esa charla que el día anterior había fallecido un hijo, o había fallecido el esposo, o el padre. Y, y las personas cuando estamos viviendo un duelo o están viviendo una situación tensa, difícil, se equivocan. Y lo voy a cambiar esto. Nos equivocamos. Nos equivocamos. Cada uno de nosotros tenemos situaciones en la vida donde las presiones nos llevan a cometer errores. Y hoy quiero decirte algo. Así como Aarón no fue destituido por hacer un becerro de oro, ni fue destituido por no comer un sacrificio, vos no sos destituido de la gloria de Dios.
por cometer un error. Shmini habla de un nuevo comienzo, habla de algo nuevo. Y cada uno de nosotros, en nuestra vida, tenemos ese tiempo, y cuesta tanto, hermanos, ese tiempo de poder cambiar las cosas. Tenemos ese tiempo en el que la estamos pasando mal. Hoy precisamente cuando comenzaba el meet allí con los hermanos que se habían conectado, primero les decía, el ser humano o el cristiano, el creyente, eh, vive la aflicción por un motivo. Nosotros queremos y le pedimos a Dios que nos saque de determinadas situaciones de vida, de aflicciones personales que vivimos, y queremos que Dios lo haga así, como por arte de magia, y Dios no es mago. Lo que tiene Dios es que Dios permite, y allí es donde el cristiano muchas veces se equivoca, porque decimos, el diablo me atacó, o el enemigo me atacó en esto. Pero hermanos, recordemos que Job perdió su familia, perdió todas sus finanzas, perdió todo lo que tenía, su casa, sus hijos, porque Satanás se presentó delante de Dios y le pidió permiso para poder tocar a Job. Satanás se presentó en los cielos y le dijo, Yahweh le dijo, ¿has visto a Job, mi amigo fiel? Y Satanás le dijo, pero claro, ¿cómo no va a ser fiel? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a seguir? Sí, tiene de todo. Tiene hijos, tiene casa, tiene dinero, tiene esposa, no le falta nada. Pero, ¿te seguiría amando si pierde todas sus riquezas? Bueno, dice el Señor, te permito que le quites las riquezas. Ahora tuvo que pedirle permiso a Dios, Satanás, para poder tocar a Job. Pasó, le quitó todas sus riquezas. No lo negó Job a Yahweh. Y así fue una y otra vez hasta que lo enfermó y Yahweh le dijo, sí, dale una enfermedad, pero no le quites la vida. Y es lo que hizo Satanás. Ahora, hermanos, en nuestra vida es necesaria la aflicción. Y quiero que entiendas, aunque quiero que lo entiendas de una manera madura. Toda aflicción en tu vida es permitida por Dios. Toda aflicción en mi vida es permitida por Dios. ¿Para qué sirve la aflicción? El tiempo de aflicción sirve para madurarnos, para hacernos crecer y para cambiar situaciones de vida que nos provocan esa aflicción. Si yo estoy obrando mal en algo, seguramente va a llegar una aflicción a mi vida. Y yo no le puedo pedir a Dios que me quite la aflicción y me solucione el problema porque esa aflicción es medicina para mi vida. Porque cuando nosotros sufrimos durante un tiempo, la aflicción que genera angustia, nos hace pensar todo el día, somatizamos y hasta nos enfermamos por una aflicción. Y Dios permite todo eso, ¿sabe para qué, hermano y hermana? Para que cuando salgamos, cuando ya Dios diga, bueno, este ya aprendió, este o esta ya aprendieron, para que cuando salgamos de eso, no querramos vivir más esa aflicción. Y no querramos cometer más ese error que nos llevó a esa aflicción. Y de esa manera maduramos como creyentes. Ahora, ¿puede la vida del creyente ser color de rosa, así como dicen por allí en los cuentos? Claro que puede. Cuando somos seres que nos dejamos moldear. Cuando somos seres que nos dejamos moldear, nosotros somos elevados por Dios a otro nivel espiritual. Pero moldeados no solo en la aflicción personal, sino viendo la aflicción del otro, hermano. Este varón, Aarón,
estaba afligido. No cumplió con Dios. Pero sin embargo Dios lo perdonó y siguió adelante. ¿Qué detonó que Aarón sea perdonado por Dios? Cuando hizo el becerro de oro, lo hizo para salvar su vida, pero Aarón no adoró a un becerro de oro, Aarón no tenía idolatría en su corazón. Cuando pasó esto, estaba atribulado cuando pasó lo del sacrificio, pero él después lo siguió haciendo bien. Eh, Eso es lo que pasa muchas veces en la vida del cristiano. Cometemos errores, pero ese error a nosotros nos tiene que servir para madurar y catapultarnos a algo mayor. Pero debemos entender, hermanos, que dentro de esto de la ley de Dios y de aprender la palabra de Dios, somos todos seres de carne y hueso. Y no podemos andar juzgando al prójimo y diciendo, mira, a este le va así, mira cómo le va. Por algo le irá así. Claro que sí, hermano, sí le va por algo así. Yo no le digo que no. Como a usted, quizá en algún momento le pueda ir mal por algo. Pero los ojos nuestros deben estar en restaurar y levantar a esa persona y no en juzgarla. ¿Conocemos muchas personas? Sí, claro. Yo tengo muchos errores. Y conozco personas que tienen errores. La forma que tenemos nosotros de manejarnos es lo que puede generar un nuevo comienzo. ¿Sabe por qué? Porque tomar decisiones es difícil. Y Dios permite, Dios me hablaba de esto esta semana. Dios permite aflicciones extremas en la vida del creyente para que podamos tener un shmini, un octavo día, un nuevo comienzo. Esta semana es una semana especial para cada uno de aquellos que escuchamos esta palabra y leímos esta palabra. Porque si hay aflicción en tu vida, es tiempo de analizar y cambiar. Y no te digo que dejes de pecar, porque no va por ese lado. Va por el lado de tomar decisiones correctas, porque quizás, le voy a contar algo personal, un testimonio personal. A mí, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un par de negocios, un par de empresas. Yo he tomado malas decisiones en las empresas que tengo. Y esas malas decisiones no fueron pecado. Quizás fueron malas decisiones por confiar demasiado en la gente. Y cuando uno confía demasiado, bueno, lo estafan. ¿Eh? Y cuando a uno lo estafan, se generan muchos problemas, incluso aflicciones, obviamente. Porque, bueno, vienen un montón de situaciones acá que acarrea eso. Y, y hace un tiempito estábamos con el pastor Seba allí hablando y el pastor me decía, pero pastor, una situación que había pasado difícil. Y Seba me decía, pastor, ¿cómo puede ser si, mira, estás predicando la Torah, te va bien en esto, predicas la Torah, predicas la ley de Dios, sos fiel a tu esposa, tenés una familia estable, no, está todo bien eso. ¿Por qué te pasó esto? Por mi culpa, le dije al pastor Seba. Por mi culpa, Sebastián. ¿Pero por qué por tu culpa? Y por mi culpa. Porque yo confié y no debería haber confiado. Debería haber hecho las cosas como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso generó una aflicción en mí. Y Yahweh me hablaba y me decía, Yahweh, esta aflicción que estás viviendo es necesaria. Claro que es necesaria. Porque si Yahweh hubiese solucionado mi problema en aquel momento, así, bueno, no importa, te estafaron en este negocio, te doy otro. Bueno, te fue mal en este, te doy otro. Nunca hubiese aprendido yo. No, Dios frena y permite la aflicción. Esto, hace un tiempo Yahweh me habló sobre una escuela de negocios del ministerio
pero de negocios vista desde la óptica del reino, no de negocios seculares. Y creo que lo voy a utilizar este testimonio. Usted sabe que Yahweh permite la aflicción para que nosotros hagamos eso, para poder tener un nuevo comienzo. Porque si en ese momento Yahweh me hubiese seguido bendiciendo, yo no hubiese aprendido nada, porque hubiese sido solo un mal momento. Pero no fue un mal momento, fue una mala temporada, porque Yahweh permitió que se cierren puertas a mi alrededor, las que me provocaron aflicción. Y cuando yo entendí, dije, Señor, gracias. Porque puede pasar en algo familiar también, puede pasar en miles de áreas de tu vida. Cuando Dios permite una angustia, una aflicción, nosotros debemos darle gracias a Dios porque estamos aprendiendo algo de eso. Y porque algo nuevo debe venir. Porque un patrón no se debe repetir. Hay gente, hay personas que 10 años atrás y hoy cometen los mismos errores. Vienen cometiendo los mismos errores hace 10 años atrás hasta la actualidad. Hay muchas personas que podemos ver a nuestro alrededor que siempre cometen los mismos errores. Y es porque no ha entrado la aflicción en ellos y no se han cerrado puertas quizás para que aprendan. Pero si estás viviendo una aflicción, cualquiera sea el área de la vida, quiero decirte que le des gracias a Dios, que medites y que le digas, Señor, esta aflicción quizás sea porque tengo que tomar una decisión. Quizás esta aflicción sea que yo debo tomar una decisión en mi vida y necesito un nuevo comienzo. Miren, Dios es tan bueno que todos los días nos da nuevos comienzos. Todos los días tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Somos seres imperfectos. No podemos cumplir esto como un robot. Intentamos, la palabra dice que debemos procurar poner por obra la ley de Dios. Si dice procurar, la palabra procurar es intentar poner por obra la ley de Dios. Porque nunca la vamos a poner por completo. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que vos recibas una aflicción en tu vida, quizás algo debemos analizar. Y que si cambiamos eso, cada vez va a ser menos la aflicción. Y si procuramos poner por obra la palabra de Dios y fallamos y procuramos nuevamente y allí sí avanzamos, cada vez la vida se va a convertir más en color de rosa, como les digo. Acerquémonos a Dios, intentemos todos los días poner por obra su palabra y entendamos que tu prójimo es un ser humano, que vos sos de carne y hueso. Y si cometiste un error, lo único que tenés que hacer es decir, Señor, ya está, ¿qué querés que haga? ¿De qué manera? ¿Cuesta? Claro que cuesta. Cuesta muchas veces tomar la decisión. Es tan difícil a veces tomar la decisión. Es tan difícil a veces atreverse a cambiar. Pero te invito a que lo hagas, porque Shmini es un nuevo comienzo. Es el comienzo de cosas nuevas para tu vida. A todos nos gustaría que haya cosas en nuestras vidas que sean distintas. Bueno, hoy puede ser el comienzo. Hoy puede ser el comienzo de que abras tu boca y hables con esa persona que quizás no podés hoy en día hacerlo. Y no porque no lo tengas cerca o no tengas un teléfono, sino que no te permite tu interior hacerlo. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día en que levantes el teléfono
o escribas o hables personalmente con esa persona, la cual hay cosas que quizás no le quisiste decir o no le podés decir y que te gustaría que sean distintas. Hermanos, atrévanse a generar ese cambio en sus vidas. Somos de carne y hueso, cometemos errores todos. Si te lastimaron, esa persona es de carne y hueso. Si vos lastimaste a alguien, sos de carne y hueso. Lo importante es que pretendamos y procuremos poner por obra la ley de Dios. Y Dios se encarga de todo lo demás. Dios se encarga de todo. Un nuevo comienzo. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué hago para Dios? ¿Qué hago para mi familia? ¿Qué hago para mis amistades? Miren, me tocó el corazón hoy no suelo ver muchos videos. Ayer hubo una tormenta grande aquí y se cortó, antes de ayer, se cortó la luz. Y cuando se corta la luz no hay teléfonos, no hay nada. Y en el celular tenía unos videos que mandaron en un grupo y me emocioné. Pero me gustó mucho porque se trataba de un creyente que estaba internado, ¿m? Estaba por morir. Y había un amigo de él al lado y él le pregunta, ¿quién eres? Al amigo. Y el amigo le dice, ¿cómo quién soy? Y él dice, sí, sí, dime quién eres. Bueno, dice, soy un profesor de básquetbol. Bien. Y si te sacamos el básquetbol, ¿qué eres? Bueno, soy también profesor de literatura. Bien, le dice el amigo convaleciente, pero ¿quién eres? ¿Cómo quién soy? Si sacamos el profesor de literatura, ¿quién eres? Y le decía, soy un hombre nativo blanco americano. Se reía el convaleciente y le decía, bien, esto no cabe duda. Pero si sacamos eso, ¿quién eres? Y le decía el hombre, ¿a dónde quieres llegar? Que me digas quién eres. Entonces, al último le dice, bueno, soy cristiano. Bien. Y el convaleciente, el hombre que está convaleciente, le dice, eh, qué lejos que está tu prioridad. Antes de ser cristiano, sos un hombre nativo americano, y antes de eso sos un profesor de literatura, y antes de eso sos un profesor de básquet. Entonces se ofendió al hombre que estaba sentado y le dice, pero bueno, ¿cómo me querés decir eso? Sí, soy cristiano y yo no sabía que me ibas a decir eso. Entonces allí se detuvo el, el enfermo y le dice, bien, ¿te acuerdas la semana pasada? Sí, cuando estuviste sentado aquí me dijiste que ibas a orar por mí. ¿Oraste por mí? Y ahí le hizo un clic al hombre. Y dijo, no oré por vos. No. Y salió llorando así el hombre. ¿Y, ¿y qué me quedó de eso? ¿Dónde lo tenemos a Dios? ¿Cuántas veces le dijimos a alguien, voy a orar por vos? Mire, esto es algo que yo me pongo por parámetro y por norma. Cuando yo le digo a alguien, voy a orar por vos, o alguien me dice, pastor, ¿puedo orar por mí? Si yo le digo que sí, ¿sabe qué hago? Cuando esa persona se va, o, no sé, o entro, oro en ese momento. Porque podemos decirle, voy a orar por usted, hermano o hermana, y no oramos más. ¿Y sabe qué? No es lo que Dios quiere porque nosotros hablamos eso. Entonces, hoy es un día para analizar nuestra vida. Es un día para analizar si estamos verdaderamente en el plan de Dios, si hay cosas que cambiar, si hemos cometido errores. Es tiempo de comenzar de nuevo. Mañana tiene que ser un nuevo día. ¿O no? ¿O no?
Eso depende de vos. Que mañana sea un nuevo día depende de vos. Porque siempre lo digo, en los mit o en las prédicas aquí en la congregación o donde vayamos a predicar, donde nos invitan, es muy lindo escuchar una palabra, decir qué linda la palabra que dio el pastor. Pero al otro día ya se olvidaron. Y lo que Dios habló no lo pusimos por obra. Entonces, mañana puede cambiar tu vida. ¿O no? Miren, yo esto lo he hecho muchas veces. Yo he soltado desafíos así muchas veces. Cuando cortemos este Meet o cuando vayan a su casa, los hermanos de la congregación, hagan esto. Yo creo que no debe superar el 10% de aquellos que se atreven a hacerlo. Pero sus vidas cambian drásticamente. Somos como Aarón, cometemos errores, pero Dios siempre nos levanta nuevamente. Dios nos perdona. Hermanos, tomen la decisión. Hoy el desafío de esta semana es no perder el tiempo. Sabemos nosotros que debemos obrar para generar un cambio en nuestra vida con algún pariente, con algún amigo, con algún conocido, en cualquier área de la vida. Y ese cambio se genera cuando termina este Meet, ¿o no? Atrévete, atrévete. Y hay mucha gente que le late el corazón fuerte y no sabe si lo va a hacer cuando termine este Meet. Y no tenés que tener miedo, no tenés que tener... atrévete. Cuando damos ese salto de fe, como el que dio Moisés, cosas sobrenaturales pasan. Dios tiene una vida sobrenatural para cada uno de nosotros. Depende de nosotros el atrevernos a generar esos cambios. Te invito a que generes ese cambio. Voy a hacer una oración por ustedes. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, te doy las gracias, Señor, por este Meet que tenemos esta noche, mi Dios. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que está conectada, mi Dios. Y Padre, yo te pido, Dios de gloria, que hoy sea un Shabbat, termina el séptimo día, pero que mañana sea Shmini, el comienzo. Mira cómo es profético, Señor, todo. Estamos en Shabbat y mañana comienza el día octavo. Señor, oro por el corazón de cada uno de los hermanos, porque tu palabra dice que tú ves el corazón, no ves lo de afuera, mi Dios. Y te pido, Padre amado, por eso que tienen, ese pensamiento, por ese temor, Señor, de avanzar, mi Señor, hacia ese cambio de vida que necesitan. En el nombre de Jesús te pido que tengan la valentía y la fortaleza, dásela, mi Dios, para poder tomar decisiones, para poder avanzar, para poder hablar, Señor, con la persona que necesitan hablar y que sea un nuevo comienzo, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua te pido nuevos comienzos para la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que está aquí, mi Dios, en este Meet. Oro por Adrián, mi Dios. Te pido por la vida de Adrián, mi Señor. Te pido, Padre amado, que llenes el corazón de Adrián con tu presencia, Señor, en este momento. Y te pido, Padre, que él tenga la fortaleza de generar ese nuevo camino, mi Dios. Bendícelo, mi Señor. Ha cometido errores, mi Dios, ha cometido errores. Pero ¿sabes qué, Padre? Hoy está a tus pies y sirviéndote.
Señor, oro por la vida de Daniela. Bendigo a Daniela en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre, que eso, Señor, que cuesta salir, mi Dios, pueda salir en este tiempo. Que la respalde sus palabras, mi Dios, en el nombre de Yeshua. Te pido, Señor, que sus palabras sean respaldadas por ti y que ella pueda sentir shalom, ver tu shalom. Daniela, dice el Señor que cuando vos, hay algo, Daniela, que vos sentís que tenés que hacer, que tenés que hablar, que cuando vos lo hagas vas a decir, ¿cómo perdí tanto tiempo? Porque vos pensás que va a haber una respuesta negativa, pero no va a ser negativa. Señor, oro, Padre amado, por Dolores Gualesca. Bendigo a la hermana Dolores, mi Señor, y te pido, Padre, que tu presencia descienda allí, Señor, en su hogar, en Pico Truncado, mi Dios. Guarda y libra de todo mal a la hermana, Señor. Acompáñala, Padre amado, en cada uno de sus proyectos, Señor. Bendigo a la hermana Dolores, Señor, y te pido, Señor, que todos los días sean nuevos comienzos para ella, mi Dios. Oro, Señor, por Eliana, Señor, Arestei. Oro por Eliana y la bendigo en el nombre de Yahshua, mi Señor. Te pido, Padre amado, que tú, Señor, le traigas inteligencia, sabiduría y un corazón entendido, mi Dios, para poder llevar adelante todas las áreas de su vida. Inteligencia, Señor, para poder, Señor, tomar decisiones en el tiempo correcto, Señor. Sabiduría, mi Dios, para que con esa sabiduría ella pueda, Señor, transmitir, mi Dios, a otros, Señor, lo que tú tienes para ellos. La bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a la hermana María Chávez, Señor, allí, Señor, en Uruguay. La bendigo en el nombre de Yahshua y te pido, mi Dios, que tú, Señor, seas propenso a las oraciones de ella, mi Dios. Padre, bendigo a Milángela López, mi Señor, y te pido, Señor, que traiga shalom, paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tiempo, Milángela, de que te acerques a Dios profundamente. Porque hay dos vidas, hay dos caminos. Y el camino con Dios es el que te va a llevar a tener una familia feliz, un futuro feliz, estabilidad. El camino con Dios. ¿Es difícil? Sí, es difícil, Milángela, tomar decisiones. Es difícil tomar decisiones, es difícil lanzarse en fe hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero vos estás en este meet hoy porque Dios quiere hablarte. Toma la decisión de seguir a Dios. De los dos caminos, Jesús es el camino indicado. Oro por Moreima Godoy, Señor. Bendigo a Moreima, mi Dios. La bendigo en el nombre de Yahshua, bendigo su familia, bendigo los pequeños, Señor. Los pequeños del hogar, mi Dios. Los bendigo en el nombre de Yahshua, mi Señor. Te pido, Padre amado, por la familia, el núcleo principal, no el núcleo secundario, sino el núcleo principal, Señor. La familia pequeña, mi Dios, no los parientes. Te pido, Señor, en el nombre de Yahshua, por fortaleza, que la saques, Señor, adelante en eso que ella tiene pensado, en ese pensamiento que ella tiene, mi Dios, que tú la saques adelante, respáldala, mi Dios, en el nombre de Yahshua, mi Dios, porque la familia Moreima, la familia es el núcleo. Mirad, Moreima, escucha esta palabra. La familia Moreima es el núcleo pequeño, no son los parientes. Cuando uno piensa de lleno en su familia, recién allí Dios puede trabajar en todos. Oro, Señor, por Pablo Falcón, por Ezequiel. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Yahshua. Bendigo a Ezequiel y te pido, Padre amado, que tú, Señor, nuevamente te lo pido, mi Dios,
Despierta, Señor, ese ministerio profético en él. Siempre que hablo de él, Señor, yo lo siento, mi Dios. Despierta ese ministerio profético en él, mi Dios. Padre, prepáralo en el nombre de Yahshua. Estamos en tiempos finales, Ezequiel. En tiempos finales, literalmente. Y Yahweh ha depositado algo en ti. Oro por la hermana Raquel Bennett, oro por su familia. Hermana Raquel, esta palabra es una palabra direccionada hacia vos, hermana. Esta palabra Yahweh la trae a tu vida para que entiendas que el tiempo de aflicción es necesario. Y no tu aflicción, hermana. Porque Yahweh no se refiere a eso. Vos sabés, hermana, que hay efectos colaterales. Si a mi hijo le va mal, yo me voy a sentir mal. Si a mi esposa le va mal, yo me voy a sentir mal. Si a mi padre o mi madre le va mal, yo me voy a sentir mal. Pero eso es un sentimiento, una preocupación. Pero hay personas que están viviendo tribulación profunda. Es necesario, hermana Raquel, es necesario. Dios tiene todo bajo control.